Hola, te doy la bienvenida a nuestro particular gimnasio elemental. Hoy vamos a acercarnos a un tema que nos hemos encontrado metidos de lleno en los últimos años, y es el tema del estrés digital, del ciberestrés, de vernos pues que al final las máquinas, que al final el ordenador, móviles, pues nos van llevando a que pasemos más tiempo de la cuenta pues con la cabeza y con la mirada puesta en ellos. Vamos a ir viendo algunas cuestiones. Y es que cuando hablamos de el término estrés, por definición, estrés es aquello que nos provoca un determinado malestar. No hablamos nunca de estresores objetivos, siempre va a ser en función de cuál sea pues la interpretación que vamos llevando a cabo de las situaciones y cómo eso nos afecta a muchos niveles que en definitiva van teniendo como punto de iceberg pues, lo que es la afectación física. Pero eso sería a nivel de ese estrés, digamos, tradicional. Cuando lo hablamos y damos el salto al ciberestrés, al estrés tecnológico, lo que nos encontramos es que pues directamente el estar continuamente en conexión nos va llevando a desarrollar justamente esas sensaciones de mayor activación, de mayor malestar, de falta de concentración, de pérdida de atención, de problemas de sueño, de sentirnos en ocasiones incluso bajo estados de ansiedad o incluso llevarnos a la depresión. ¿Qué es lo que va ocurriendo en ese sentido cuando hablamos de esa dependencia en definitiva de la máquina? Por una parte, nos encontramos con que al final pues casi el móvil se ha convertido en la oficina que podemos llevar a todas partes y podemos conectarnos en cualquier momento al correo electrónico, podemos contestar en cualquier momento mensajes, podemos pues estar igualmente pues mirando redes sociales a cualquier hora, y eso es lo que nos lleva a que directamente no estemos haciendo algo tan sano como es desconectar. Yo recuerdo cuando hace ya casi pues rozando ya casi los 30 años, cuando empezaba a trabajar, yo siempre cuando hablaba con, pues llevaba grupos y demás, y personas que me venían, pues que estaban a cargo de empresas y todo esto, y siempre lo primero que planteaba era algo casi impensable ahora, y es el tema de decir, vale, una vez que salgas del trabajo, desconecta. Una vez que salgas y termines con la jornada laboral, suelta, cierra puertas y realmente deja ahí el tema del trabajo para que todo eso vaya reposando y para que al día siguiente te sientas con más energía. Ahora mismo nos encontramos con que, como decía, la oficina casi se ha convertido en el móvil, con lo cual en un momento determinado pues no pasa nada, entre comillas, si yo a las 9 de la noche miro el correo electrónico, ay, me ha llegado tal correo que igual, pues no pasa nada si dedico un minuto de mi tiempo a contestar este correo rápidamente, o me entra un mensaje de tal o cual persona, venga, pues voy contestando, voy mirando, y al final todo esto lo que nos va llevando, como decía, es a que no estemos saneando, no estemos dejando que nuestro cerebro esté reposando, esté dejando y dando la posibilidad de poder estar realmente centrado en otro tipo de actividades, en otro tipo de estímulos, y esto va llevando a que se vaya produciendo un agotamiento que en definitiva puede igualmente llevar a que podamos desarrollar problemas de salud. Así que muy importante empezar a reconectar y desconectar, dar una posibilidad de poder empezar a volver a meternos en situaciones que estamos viviendo en ese tiempo libre sin que estemos pendientes del móvil. En ese aspecto, muy importante tener en cuenta algo que va a ser clave a la hora de planificar, a la hora de llevar a cabo cualquier actividad, de poder enfrentarnos a un trabajo. Y es que en ocasiones nos encontramos con que a todo le vamos dando el carácter de urgencia. Y es muy importante distinguir en cuanto a cuándo ese correo que he recibido realmente es urgente y necesita ser atendido en ese momento, cuándo un mensaje es realmente urgente y necesita ser atendido y contestado en ese momento, y cuándo pues a lo mejor es algo que puede esperar al día siguiente dentro de la jornada de trabajo. De tal forma que va a ser fundamental que no nos estemos dejando arrastrar por ese carácter de urgencia que va prácticamente teniendo todo lo que vamos recibiendo, y poner un poquito de cabeza, a ver, realmente esto es urgente, si es urgente y necesario lo hago en el momento y lo atiendo y lo quito ya de en medio, y si no es tan urgente lo dejo para el periodo y esa jornada laboral. Por otra parte, importante tener en cuenta que cuando está hablando de pantallas, está hablando de móviles, por supuesto también estamos hablando de redes sociales, y al final en definitiva las redes sociales sí que es importante
tener conciencia de cuánto tiempo dedico a esas redes sociales, cuánto tiempo estoy mirando pantalla, cuánto tiempo estoy pues navegando y mirando y buceando en cuanto a la vida de los demás, en cuanto a cosas que me pueden interesar, cosas que me dicen que me pueden interesar y que ya directamente es el algoritmo el que está decidiendo, de tal forma que ahí igualmente vayamos teniendo ese cierto manejo de la relación que voy estableciendo con las redes sociales. Para esto sí que sería interesante, si no tienes ningún tipo de, de necesidad de mirar redes sociales, fantástico, ¿vale? Ahí hacemos un paréntesis y te puedes saltar esta primera parte o esta segunda parte. Pero si ves que sí que pasas tiempo mirando redes, quizás sería interesante ponerte un cronómetro, poner un poquito el factor tiempo, para que tomes conciencia de cuánto tiempo estás metido en redes, cuánto tiempo dedicas a ese espectáculo un poquito falso, ¿no? que supone todo ese mundillo de las redes sociales. En ese aspecto hay aplicaciones que igualmente van planteando la posibilidad de tomar conciencia de cuánto tiempo pasas en conexión, de tal forma que tomes conciencia y veas que a veces parece, ¿no? Pues me meto un ratito y parece que es un ratito. Cuando te vienes a dar cuenta, pues igual ha pasado media hora o ha pasado 45 minutos o han pasado pues bueno, lo que toque. Así que en ese sentido sí que es importante tomar conciencia de cuánto tiempo estoy pasando en esas redes. Por otra parte, sí que si se utiliza a nivel de trabajo, bueno, pues dar directamente la publicación e intentar pues limitar lo más posible. Y en caso de que sea por ocio, igualmente el establecer un tiempo ya determinado, el ponerte una alarma, el plantear aquí corto, igualmente va a permitirte el poder sanear, el poder dedicar ese tiempo libre a otras cuestiones. Ten en cuenta que en definitiva cuando pasamos mucho tiempo en esa conexión de redes sociales, al final se van entrando en planteamientos que van llevando a que estamos hablando de red social desde el aislamiento, porque al final no estamos realmente en interacción. Nos venden, ¿no? De alguna forma que sí que es algo que estás interactuando, que estás pues al final pues si mandas y comentas y dices, pero no es real. Así que en ese aspecto sí que es importante que vayamos, pues como decía, tomando conciencia de cuál es la relación personal con esas redes sociales y que nos demos la posibilidad de que seamos nosotros quienes estemos eligiendo cuánto tiempo dedico y qué tipo de información quiero ir viendo, ¿no? Qué tipo de cuestiones quiero ir viendo. En este sentido, sí que ahí es importante tener en cuenta que directamente todo ese mundillo de las redes sociales va a dar lugar también a que en un momento determinado estemos en la comparación, en esa falsa comparación, porque al final lo que estamos viendo en redes pues es un escaparate, es bueno, pues ya está, estoy viendo cosas, ¿no? que en un momento determinado pues a veces tienen que ver con la vida real y muchas tantas no tienen tanto que ver. Sí que cuando hablamos de ese estrés digital, en ocasiones nos encontramos que también se produce un fenómeno, diríamos, que es el de sentir que me estoy perdiendo algo por no estar en conexión, por no haber mirado, por no haber metido en tal o cual red social. Y esto va provocando igualmente la sensación tanto de ansiedad como cualquier tipo de adicción, ¿no? Pues va provocando esa sensación y esa necesidad de volver a consumir, ¿no? De volver a entrar, de volver a mirar, de volver a estar pendiente, pues para ver qué está pasando en esas vidas, como decía, dentro de ese escaparate que nos va mostrando las redes sociales. Así que importante, si nos vas generando en algún momento esa sensación de una cierta inquietud, ya si estamos desarrollando ansiedad, por supuesto, importante que ahí vayamos poniendo un poquito la alarma, ¿no? Y vayamos poniendo sí que el tope mucho más, de forma mucho más directa, pero en caso simplemente que estemos con una cierta inquietud, porque hace ya tiempo que no me estoy metiendo en redes, hace tiempo que no he mirado tal o cual perfil, importante que ahí vayamos, cuando notemos todo esto, vayamos poniendo tope de cara a que no sigamos alimentando esa necesidad y esa dependencia de las redes sociales. Por otra parte, importante tener en cuenta que es fundamental, antes hablaba de la desconexión, sí que va a ser clave que tiempo antes de irnos a dormir evitemos las redes sociales, evitemos el estar conectados en pantalla, porque todo esto va a tener igualmente una influencia en cómo va a ser nuestro descanso. Directamente esas ondas electromagnéticas que nos van llegando va a hacer que tengamos un descanso que sea más superficial. Incluso si tenemos ya problemas de sueño, fundamental que ahí sí que seamos bien tajantes, incluso que evitemos tener pues aparatos móviles y demás cerca de la cama, ¿vale? En ese sentido, si hay problemas de sueño, fundamental que estén
un poquito lejitos, que lo dejemos en el baño, que igualmente va a sonar la alarma y nos vamos a despertar, pero que no lo tengamos cerquita, porque todo eso igualmente nos va a llevar a que tengamos un descanso mucho más superficial. Por otra parte, es importante tener en cuenta, en ocasiones también tenemos dentro de ese estrés que nos vamos generando el comprobar directamente y continuamente el correo electrónico, ¿no? Lo que llaman el síndrome del ratón, ¿no? El estar continuamente como los pobres hámsters que ponen en las jaulitas, ¿no? Y en esas ruedas, pues ahí estamos mirando continuamente el correo electrónico. Cuidado ahí, si estamos en esa necesidad de comprobar, el ponernos horas concretas para mirar el correo electrónico, es decir, bueno, pues a primera hora de la mañana miro el correo y a lo mejor a última hora, a no ser que nuestro trabajo realmente dependa del correo electrónico, por supuesto ahí no he dicho nada, pero en situación de un trabajo cotidiano, digamos que no dependa del correo electrónico, ponernos horas concretas para mirar el correo, consultar y contestar los correos que sean pertinentes, que sean necesarios. Por otra parte, también es importante tener en cuenta cuando hablamos de correos, hablamos de redes, hablamos de notificaciones. En la medida en que se puedan silenciar las notificaciones, mejor que mejor. Las tenemos ahí, las podemos mirar en el momento que estamos decidiendo de forma consciente cuándo vamos a mirar el móvil. De tal forma que en vez de podamos hacer esto en vez de estar continuamente con el sonido de alarma, con el sonido de que ha entrado pues un mensaje, que ha entrado un WhatsApp, que ha entrado una notificación de tal o cual red social, que ha entrado un correo electrónico, igualmente los relojes estos de pulserita, ¿no? Que directamente con la vibración ya nos están avisando de que realmente es necesario, realmente nuestro trabajo depende de ese aviso. Si estamos trabajando en una situación de urgencia, pues evidentemente necesitamos responder al minuto siguiente, ni siquiera al minuto, al segundo siguiente, pero si no es así, importante, vamos a darnos la posibilidad de poder silenciar y que seamos nosotros quienes decidamos mirar en tal o cual momento esto que está pasando en ese mundo digital, de tal forma que el mundo digital no esté pisando a nuestro mundo real o nos esté impidiendo la posibilidad de vivir el mundo real. En ese sentido también es importante tener en cuenta si estamos viendo, nos estamos notando que en un momento determinado vamos llevando o vamos entrando más en el aislamiento, importante que igualmente vayamos revisando todo ese tipo de cuestiones de cara a que vayamos reajustando, a que vayamos nivelando, pues como decía, esa relación que podemos tener con las redes sociales y en general con todo lo que pueda ser el mundo tecnológico. Así que importante, por una parte, ser conscientes de cómo es mi relación con el aparato, cómo es mi relación con la máquina, sea teléfono, sea ordenador. Importante tener en cuenta que va a ser fundamental, como planteaba al principio, darnos tiempos de desconexión, que podamos estar centrados en nuestra vida, en nuestro momento de descanso. También el poder, como siempre, más que recomendable, el poder reconectar con naturaleza, el poder reconectar con actividades que nos hagan sentir bien. Ten en cuenta que en muchos casos, y lo podemos ver, pues no es necesario irse demasiado lejos, ¿no?, para observar un momento en cualquier situación, que vemos que directamente los tiempos, un poquito como que no están rellenos de nada, se rellenan con el móvil. Importante ahí que vayamos viendo, ¿no?, si realmente eso es necesario o si podemos rellenar esos tiempos, sean de autobús, sean de tren, sean de espera en cualquier tipo de situación, si los podemos rellenar con otro tipo de actividad, sea la vuelta a una lectura, sea simplemente el poder conversar, sea simplemente el poder hacer otro tipo de actividad que no necesariamente sea tirar ya directamente del móvil. Así que importante, como decía, ser conscientes de cuál es la relación que estamos estableciendo con esos aparatos, con toda esa tecnología, si estamos ya desarrollando pues picos de mayor ansiedad, picos de estrés. Ahí sí que es importante revisar con mayor atención y cuidar y poder nivelar para que podamos remitir esa respuesta que nuestro cuerpo ya empieza a protestar. Importante de cara al descanso, desconectar, dejar aparatos móviles y ordenadores ya en la hora previa a ir a dormir, dejarlos aparte para que así no nos estén afectando al descanso y que sobre todo seamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, que seamos quienes estemos eligiendo en qué momento, teniendo en cuenta también y cuidando, ¿no?, cuánto tiempo estamos dedicando a esas máquinas y cuánto tiempo es necesario dedicar
Si es fuera de trabajo, vamos a poner un poquito de tope y vamos a dar una posibilidad de poder vivir aquello que nos está pasando en nuestra vida. Así que nos vemos en la próxima y te lo digo desde esta pantalla. Así que